Ya que en una parte de nuestro proyecto fue necesario la implementación de un código en Python, vamos a explicar de qué se trata este lenguaje de programación. Python es un lenguaje de programación interpretado, multiparadigma y multiplataforma, usado principalmente en Big Data, inteligencia artificial, Data Science, frameworks de prueba y desarrollo web. El lenguaje Python se caracteriza por ser simple, rápido y tener una curva de aprendizaje amigable y corta. Está desarrollado bajo una licencia de código abierto, por lo que es de libre uso y distribución. Ahora vamos a explicar sus principales características, empezando por interpretado. Significa que Python interpreta el código del programador, es decir, que lo traduce y lo ejecuta a la vez. Multiparadigma. Se dice que es multiparadigma porque es un lenguaje de programación que admite el uso de varios paradigmas de programación, por lo que no exige a los programadores un estilo único para programar. Estos paradigmas son programación orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional. Por último, se dice que Python es multiplataforma porque el lenguaje puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos como Unix, Linux, MacOS y Windows. Python. Este es un lenguaje de programación de propósito general y puede ser utilizado para casi todo tipo de cosas. Es un lenguaje que interpretado, lo que significa que el código escrito no se traduce realmente en una forma legible, es más bien como una codificación. Este utiliza módulos de código que son intercambiables en lugar de una larga lista de instrucciones que era estándar para los lenguajes de programación, como en el caso de C++, cosas así. No convierte su código en lenguaje de máquina o código de máquina, lo convierte en algo llamado un código byte. Este código byte no puede ser entendido por la CPU normal. Y para eso necesitaremos un intérprete. El intérprete lee un código o instrucción de Python, luego verifica que las instrucciones estén bien formateadas. Si no hay ningún error, el intérprete lo traduce a su forma equivalente en un lenguaje intermedio. El código byte se envía a la máquina virtual de Python, donde de nuevo se ejecuta el código en PVM. Si se produce un error, esta ejecución se detiene con un mensaje de error para que pueda ser corregido. La sintaxis de Python es extremadamente limpia, no se requiere ningún carácter que indique el final de una secuencia o los bloqueos que se definen a través de la indentación de código. Existen 3 operadores lógicos, que es el AND, OR NOT, que es lo mismo que la traducción a español, y o no. Esto nos ayuda a poder aclarar nuestro código y sea más simple para nosotros hacer la programación. La asignación de valores, como la de la mayoría de los lenguajes, se realiza con el símbolo igual. La doble igual se usa para comprobar que 2 valores son iguales. Los tipos de datos básicos en Python son los numéricos, formados por enteros, y los reales y los complejos, la cadena de texto y los booleanos. Las sentencias del control de flujo son bloques de código en los que se agrupan instrucciones de manera controlada. Una función no es más que un bloque de código reutilizable encargado de realizar una determinada tarea. Para definir una función en Python debemos utilizar la palabra reservada def, que es seguido del nombre de la función y los parámetros que indicamos entre nuestros paréntesis. Ahora pasamos a la parte de topología de nuestro PWL12. En este caso tenemos nuestro código en Python y como podemos ver, la primera parte es importar nuestras librerías. Vamos a importar NumPy como NP, Pandas como PD, Matplotlib.pyplot como PLT y de PLT vamos a cerrar todo. Después pasamos a seleccionar nuestra unidad de Google Drive. Con esta sección de código podemos hacerlo y ya nada más tenemos que guardar nuestro permiso de que le permitimos a Python utilizar nuestro Google Drive. Una vez hecho esto, tenemos que importar cada uno de los CSVs que fuimos obteniendo a través de Node-RED. Y para eso vamos a crear una variable por cada uno de los CSVs que vamos a necesitar. Lo vamos a guardar como
una tabla dentro de Python, por lo cual vamos a necesitar una por cada uno. Tenemos la de aceleración, la vamos a llamar AC, la de temperatura del aceite, TO1, la de los gases, el CO2 y el CO, la de las fotorresistencias, FT, la temperatura del motor, llamada TM, y finalmente la de la humedad. Hecho esto, nos toca convertir el formato de timestamp con el cual se guardó en el CSV al formato que utiliza Python para que así lo pueda reconocer. En esta línea, en esta sección de código, podemos ver que lo hacemos para cada una de las variables que habíamos obtenido anteriormente. Hecho eso, vamos ahora a convertir a timestamp como nuestro index para que aparezca por debajo de nuestra gráfica en cuestión. Lo hacemos para cada una de las variables nuevamente. La parte de abajo es simplemente para seleccionar que se quede. Bueno, inplace es para seleccionar que se quede este cambio. Y aquí le asignamos el valor que tiene que tener el index. Ahora pasamos a la parte de la graficación. Como podemos ver, la primera gráfica que tenemos aquí es la de humedad. Nosotros vamos a colocar como figura plt.figure.dpi igual a 80. ¿Esto qué significa? Que vamos a nosotros a amplificar nuestra gráfica a 80. Nosotros perfectamente podemos aquí colocar otro valor para verlo más grande si necesitamos divisar algún punto específico de nuestra gráfica, o en general queremos ver toda la gráfica mucho más grande. Los valores que tiene dentro nuestro renglón, nuestra sección de código en el cual estamos graficando son esta es la variable o el objeto que vamos a utilizar, .plot, esta es la acción que queremos realizar. Luego aquí dentro tenemos ax igual a plt.gca, esto es para seleccionar un x con plt, la librería que habíamos importado inicialmente. Luego le ponemos un nombre al valor de y, en este caso yo le voy a poner porcentaje. Después le vamos a poner un título, en este caso yo le voy a llamar humedad. Luego, esto no es necesario debido a que nada más tenemos una variable, así que lo podemos borrar y no cambiamos absolutamente nada. Después le estoy poniendo un color magenta para diferenciarlos del resto de gráficas que tenemos a continuación. Ya pasamos, esto se repite exactamente lo mismo, la única diferencia es que para aceleración sí que estoy utilizando los subplots, debido a que voy a hacer una gráfica por cada una de las variables que teníamos. Aquí podemos ver el comportamiento de cada una de estas variables. Como podemos ver, en AZ tenemos aceleraciones negativas, o más bien que están fluctuando entre un valor negativo. En AY tenemos reacciones que están fluctuando entre 0 y 5, también algunos valores negativos. Y en X están fluctuando en valores positivos. Después aquí tenemos nuestra temperatura del aceite. Como podemos ver, el análisis de esta temperatura del aceite duró alrededor de 7 minutos hasta que llegó a su temperatura estable, y el comportamiento fue este. Después tenemos el del CO. El de temperatura, sin embargo, como no se pudo conectar de forma correcta, el valor que nos está arrojando es de menos 27 grados Kelvin. Esto es debido a que el sensor funciona en esos, más bien el programa está funcionando en esos valores y no está recibiendo los valores que le mandamos a través de la resistencia. Después tenemos la fotorresistencia, que como podemos ver es una intensidad que está siendo graficada alrededor del tiempo, y está bastante bien explicado qué es lo que está sucediendo. Entre más intensidad quiere decir que hay más luz, y entre más intensidad hay que hay menos luz. Aquí podrían ser algunas fluctuaciones de sombra, y aquí justamente podría ser que pasó algún objeto por la zona. Bueno, para mandar los datos desde el broker a nuestro código de Python, tenemos que utilizar esta aplicación que se llama Node-RED, lo cual esto hace que se conecta a nuestro broker metiéndole los tópicos. Por ejemplo, aquí tenemos el tópico
general, que es instrumentación 1 ALB, y este específicamente está midiendo la humedad. Este está midiendo la temperatura 1, que es de nuestro sensor de HT. Aquí tenemos las aceleraciones, aceleración en X, en Y, en Z. Tenemos la fotorresistencia. Tenemos la temperatura del motor, los gases y la temperatura de la humedad. Y las aceleraciones. Después de que nuestro nodo jale la información directamente desde el broker, se va a ir a una gráfica como la tenemos aquí, o en caso de las aceleraciones se va a ir a una gráfica y a un tacómetro. Después de que se grafique, mandamos nuestros datos a un tópico para que se guarde como mensaje y vamos a mandar cada dato a un tópico diferente. Por ejemplo, aquí tenemos 3, aquí tenemos 2, aquí tenemos 2, aquí tenemos 1. Entonces los mandamos y los juntamos todos. Además le agregamos la función del timestamp que te va diciendo el tiempo, te va imprimiendo el tiempo actual también en el código. Luego hacemos nuestra programación. Aquí declaramos nuestras variables, aquí son las aceleraciones y el tiempo, y así es como se va a desplegar en nuestro resultado, en nuestro archivo. Aquí podemos ver otra programación, que es el de temperatura y humedad. Como pueden ver, cambian las variables. Una programación de la fotorresistencia, como pueden ver, solo es la variable de la fotorresistencia y el tiempo. Entonces esto va a crear nuestro código, que finalmente se va a salvar como un archivo .csv para que corra en Python. Y aquí vemos que lo guarda directamente y automáticamente en el archivo, en la dirección de la computadora que nosotros le ponemos. Y este es el nombre del archivo. La parte final, .csv, así es como se va a guardar nuestro archivo, para que finalmente nos mande archivos así. Como pueden ver, se guarda el tiempo, el día, la hora, y estas son la aceleración en X, aceleración en Y y aceleración en Z. Y se va guardando cada corrida. Aquí tenemos un ensayo que hicimos casi de 10 minutos. Y como pueden ver, pues cada dato se va guardando dependiendo del delay que tú le pongas al programa de Arduino. Ahora vamos a comenzar con el análisis de resultados. Comenzaremos por la humedad. Como podemos ver, la humedad fluctúa entre un 51 y un 49%. Como podemos ver, este no es un porcentaje muy grande en el que igual está fluctuando, por lo cual podríamos considerar que es correcto. Se mantiene más o menos a valores similares. ¿Por qué es que se mantienen estos valores? Esto se puede deber debido a que la cochera de nuestro compañero se encuentra a la intemperie, además de que estamos en época de lluvias y la humedad es bastante más alta, pese a que esta medición se hizo durante el mediodía. Ahora pasamos a la aceleración. Tenemos tres componentes, X, Y y Z. Lo que podemos ver a simple vista es que X fluctúa más hacia una dirección y se queda luego en cero, pero no está completamente sobre el cero. Esto se puede ver más claramente cuando vemos a Y. Y sí que está más cercana al cero. Una vez que deja de fluctuar con esta forma es porque se encuentra en reposo, que se terminó nuestra medición en cuestión. Entonces eso quiere decir que este podríamos considerarlo como el eje neutro. Aquí sobre este punto debería estar el cero. Esto puede ser un error de calibración. Lo podríamos corregir más adelante. El Y se encuentra más cercano a la calibración. Y como podemos ver, el Z se encuentra completamente desfasado del nivel que debería estar. Se encuentra en valores negativos. Pero la fluctuación es bastante fuerte y es bastante cercano a este menos 10. Por lo cual podríamos concluir que ese sería el nivel 0. Y está fluctuando bastante fuerte. Se está yendo hasta 2.5 y 2.5 en ambas direcciones. Si este fuera el 0, a menos 2.5 y a 2.5 positivo. ¿Por qué es esto? Bueno, nosotros estamos colocando este sensor sobre el motor. Entonces el motor está creando revoluciones hacia arriba y hacia abajo constantemente. Y esas revoluciones las podemos observar aquí, en esta zona.
las mismas revoluciones están también moviendo nuestro sensor en Y y en X, pero donde se puede ver más movimientos más bruscos es en Z. Así que pasamos a la temperatura del aceite. Como podemos ver, la temperatura del aceite hay un punto donde ya se eleva drásticamente y va aumentando. ¿Por qué se debe esto? No es que aquí tengamos este valor constante, es que al momento de hacer nuestro análisis, el carro de nuestro compañero solo tiene instrumentos analógicos, por lo cual no nos mide valores menores a cierta temperatura. Entonces en este punto ya se puede elevar un poco, pero aquí es cuando realmente está comenzando a cambiar la temperatura. Aquí tenemos el CO2. Me parece que el CO2 no pudo funcionar correctamente, debido a que hicimos varias pruebas pero no guardamos esos CSVs. No podemos representar esos valores de CO y CO2. Nada más pudimos mantenernos con este. Y como podemos ver, aquí tenemos un pico de elevación durante el arranque y se pierde mucho. Probablemente sea que los sensores ya no estén calibrados o que se hayan descompuesto directamente, pues estuvimos haciendo varias pruebas durante la época de lluvias y es muy probable que los sensores no estén funcionando como deberían. Pero aún así siguen mostrando varios resultados claros, sobre todo en este punto. Ahora pasamos a la temperatura. ¿Qué sucede en la temperatura? Pues que el sensor de temperatura no corrió, no sacó los valores que necesitábamos. Entonces nos quedamos con una línea recta a menos 127 grados Kelvin, que es el valor mínimo. Muy probablemente sea un error al momento de conectarse, o puede que sea incluso un error al momento de hacer el programa, pese que al programa nos lo proporcionaron. Ahora tenemos aquí las fotorresistencias. Esta es una única fotorresistencia la que estamos graficando. Como podemos ver, entre mayor sea la intensidad, va a tener un mayor nivel de resistencia. Eso quiere decir que estamos en un nivel más o menos medio. Aquí, esta pequeña inclinación, esa pequeña depresión puede que se deba a que pasó algo por encima de nuestra resistencia y generó este cambio, pero en general tiene un comportamiento bastante correcto con lo que esperaríamos. Sobre todo teniendo en consideración que el auto de nuestro compañero no posee toldo. Me pareció muy interesante el desarrollo de este PBL, ya que yo nunca había realizado una implementación de código en Python en algún proyecto. Y bueno, yo sé que es muy importante actualmente para el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, fundamental aprender nuevos lenguajes de programación. En conclusión, al implementar Python en nuestros análisis para el monitoreo del vehículo, nos facilitamos el manejo de un gran número de datos. Este nos permite obtener resultados más fáciles y más rápidos, dejándonos poder tener un monitoreo más preciso y rápido de nuestro vehículo. Para concluir, me gustaría decir que aprendí bastante del lenguaje de programación de Python. También aprendimos mucho de cómo podríamos utilizar estas gráficas y cómo podríamos aplicar diferentes tipos de cosas, como por ejemplo utilizar nuestro Google Drive para guardar documentos y extraerlos a partir de ahí. También aprendimos a utilizar el CSV y sobre todo aprendimos bastante sobre Node-RED, debido a que no podíamos conseguir ciertas cosas y aprendimos cómo corregirlo. Python es una gran herramienta que en conjunto en esta práctica con Node-RED nos sirve para analizar de mejor manera los datos obtenidos por los sensores en cuanto a las mediciones que se dieron de aceleración, temperatura, etc.
Eso nos puede ayudar a generar una serie de gráficas o también tablas de datos que nos ayudan a ver el comportamiento, en este caso de una Jeep, los niveles de contaminación que puede generar en cierto tiempo, con respecto también a la aceleración que se le mete y la temperatura que genera su motor. Todo esto engloba muchos conocimientos tanto de mecánica como electrónica aplicada que pueden funcionar para ramas industriales o modificaciones automotrices, así como las mediciones que se hacen en estas mismas. Para este PBL aprendí que podemos utilizar distintas plataformas para poder hacer la interconexión de datos, como lo fue Node-RED y Python, donde pudimos visualizar los datos obtenidos a través de Python en archivos CSV para después desplegarlos por medio de Python en forma de gráficas. Además de eso, pude comprender más allá de cómo funcionan los distintos dispositivos, como son los periféricos, como los sensores y las tarjetas de desarrollo, como es la ESP32. Asimismo, pudimos obtener y hacer pruebas en un automóvil, en el que pudimos observar algunas variables de interés que probablemente nos ayuden para conocer el estado de nuestro automóvil, y es por ello que en este PBL reforcé muchos conocimientos de materias como lo fueron los automatismos y un poco de electrónica. En conclusión, me gustó mucho utilizar la herramienta de Node-RED porque es una herramienta muy funcional y aparte pues es muy fácil de usar, es fácil de entender también y tiene muchos colores, entonces tiene una interfaz muy amigable y pues yo creo que la voy a seguir utilizando en próximos proyectos. Y además fue muy interesante ver cómo podemos automatizar la toma de información con este programa y tener una lista grande de datos y tú solo dejar la computadora ahí corriendo tomando datos e irte sin ningún problema.